En los polvorientos registros del viejo oeste, algunos relatos se escriben con tinta y otros con sangre. Nos han contado muchas veces las hazañas de alguaciles duros y forajidos temidos, hombres cuyos nombres quedaron marcados a fuego por el revólver y la soga. Pero esta historia no es una de esas. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Esta es la historia de una mujer que se atrevió a desafiar la justicia brutal de la frontera. Su nombre era Zahi Wildrose, una curandera silenciosa, firme, con manos que sabían aliviar más que castigar. Y aquel hombre a punto de morir, Takon Fireclaw, no era para ella un monstruo, sino un recuerdo. Lo salvó del ahorcamiento con un plan tan arriesgado como tierno, nacido del impulso y de una bondad que había creído olvidada. Pero ¿qué pasa cuando el espectro al que salvaste de la horca no desaparece? Vuelve. No por oro, ni por venganza, sino por lo único que no sabía que había perdido: el corazón de la mujer que se atrevió a liberarlo. El calor en Redemption Gulch, en el territorio de Arizona, aquel verano de 1885, era una presencia que lo envolvía todo. Caía desde un cielo blanqueado por el sol y quemaba cada rincón del polvo seco en la calle principal, deformando el aire como un espejismo. Para Zahi, el calor era un recordatorio constante de la fiebre que se había llevado a sus padres años atrás, dejándola sola al frente de su botica, un rincón de sombra fresca y olor a lavanda seca, alcanfor y gordolobo. Allí, en su refugio ordenado dentro de un pueblo al borde del caos, ella pasaba los días entre fórmulas, silencio y distancia. A los 26, era ya parte del paisaje. Su cabello siempre recogido en un moño apretado, sus dedos manchados de polvos de hierbas. Todos respetaban sus remedios, pero pocos cruzaban el umbral con algo más que necesidad. Ella conocía los secretos del pueblo en los ungüentos para moretones de taberna y en los tónicos para calmar los nervios. Pero nunca hablaba. Era la guardiana muda de los dolores de Redemption Gulch. Aquel martes de julio, sofocante y pesado, no fue una fiebre lo que se adueñó del pueblo, sino una sed de sangre disfrazada de justicia. Iban a colgar a Takon Fireclaw. La horca, hecha de pino recién cortado, había sido levantada durante la noche en medio de la plaza. Sus líneas rectas desafiaban la luz de la mañana con una frialdad insultante. El sheriff Bartholomew Kane, un hombre cuyo vientre luchaba por no reventar los botones de su chaleco, y cuya idea de justicia era tan rígida como una roca, se aseguró de que todo el territorio supiera lo que iba a ocurrir. Takon, el último de los famosos Cinder Creek Boys, capturado tras un fallido robo en Prescott, sería el ejemplo. Zahi lo observaba desde la sombra de su puerta. La gente se había reunido con una mezcla de morbo y sed de castigo. Hablaban de Fireclaw en susurros, como si pronunciar su nombre atrajera la desgracia. Contaban historias exageradas de su banda, de asaltos, de sangre. Decían que era un demonio con un Colt, un hombre sin alma que había disparado a un cajero bancario sin piedad. El sheriff Kane se paró en las escaleras de su oficina, disfrutando del espectáculo. Hoy empieza una nueva era para Arizona. Tronó su voz por encima de la multitud. Una era donde la ley no se discute, se cuelga. Takon Fireclaw representa la podredumbre que vamos a arrancar de raíz. Desde su posición, Zahi lo vio salir del calabozo. No era el monstruo del que tanto murmuraban. Era alto, pero delgado, con esa fuerza fibrosa de quien ha vivido en el camino. Sus manos estaban atadas al frente, su rostro cubierto de golpes y polvo. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron. Bajo el flequillo enmarañado, se veían grises como tormenta, y no había maldad en ellos, sino un cansancio que calaba los huesos. Y algo más, una chispa de dignidad, como una brasa que se niega a apagarse. Mientras lo empujaban hacia la horca, su mirada recorrió la muchedumbre. Pasó por encima de los gritos, de los ojos duros, hasta encontrar los de Zahi.
No había súplica en su rostro, ni reconocimiento. Solo un instante breve y punzante, dos almas solitarias chocando en medio del ruido. Luego siguió caminando, de espaldas a ella, y subió los 13 escalones. El pueblo contuvo el aliento. El joven sacerdote, Padre Miguel, balbuceó una oración tan rápida que se la llevó el viento. El sheriff Kane leyó la sentencia como si recitara una obra de teatro. El corazón de Saji latía como un ave atrapada. Su mente, normalmente ordenada y precisa, era un torbellino. Todo dentro de ella gritaba que aquello estaba mal. No solo el espectáculo cruel de una ejecución pública, sino algo más profundo, algo que rozaba una memoria enterrada. Se aferró al marco de la puerta. En su mente, el rostro del forajido se fundía con otro, el de un niño flaco, con los mismos ojos de tormenta, parándose entre ella y una serpiente cascabel a punto de morder. Un niño que desapareció de su vida hace casi 15 años. Un niño llamado Tacon. No un bandido, solo Tacon. El verdugo ajustó la soga. El sheriff sonrió con el gesto de un depredador satisfecho. Y en ese preciso instante, Saji Wildrose, la boticaria callada, la mujer que vivía de fórmulas y rutinas, tomó una decisión que lo cambiaría todo. No iba a dejar que él muriera. La memoria, hasta entonces oculta bajo años de silencio y rutina, volvió como una tormenta. Ella tenía 11 años, rodillas raspadas, trenzas salvajes, caminando más allá de lo permitido detrás del rancho familiar. Su padre, un hombre severo pero justo, había sido buscador de oro antes de vender provisiones. Su madre, la primera curandera de la familia, siempre ocupada con los enfermos. Y Saji, sola, con su único amigo, un niño del terreno vecino. Su nombre era Tacon Fireclaw. Era un muchacho callado, siempre observador, con una vena protectora feroz que rara vez mostraba. Su familia apenas sobrevivía, arañando la tierra seca para sacar de ella lo necesario. Los otros niños solían burlarse de Tacon Fireclaw por la ropa remendada y los rumores sobre el padre, que decían era dado al mezcal. Pero Saji Wildrose nunca vio nada de eso. Ella veía al niño que reconocía el canto de cada ave, al que sabía con exactitud dónde crecían más dulces las frambuesas salvajes. Aquel día, Saji andaba detrás de una lagartija cornuda cuando casi pisó algo que no debía. Una serpiente de cascabel, enrollada a la sombra de un mezquite, invisible hasta que su escalofriante zumbido llenó el aire. Se quedó congelada, con el grito atascado en la garganta. La cabeza de la víbora se alzó, la lengua vibrando, el cuerpo tensándose para el ataque. Y antes de que pudiera reaccionar, Tacon ya estaba allí. Se movió con una velocidad sorprendente para su figura delgada, empujándola hacia atrás con tanta fuerza que rodó en la tierra. No llevaba palo ni piedra. Solo se plantó frente al peligro, un crío de 12 años frente a la muerte, cara a cara. Sus ojos de tormenta fijos en el reptil. Pisó fuerte, una vez, luego otra. La serpiente, desconcertada por la vibración, dudó. En ese instante, Tacon le agarró la mano y la echó a correr, hasta que ambos se quedaron sin aliento y el zumbido quedó muy atrás. Jamás volvió a hablar del asunto. Una semana después, su familia desapareció. La pequeña casucha que habitaban amaneció vacía, con las ventanas clavadas con tablas. Los rumores decían que su padre, ahogado en deudas, los había arrastrado fuera del pueblo en plena noche. Saji esperó durante días junto a la cerca, con la esperanza de verlo regresar. Pero Tacon no volvió, hasta hoy, hasta que lo vio en la horca. De nuevo en el presente, el rugido de la multitud se convirtió en un zumbido sordo en los oídos de Saji. Aquel hombre sobre el cadalso no era el infame forajido del que hablaban los periódicos. No era Whisky Tacon, ni un asesino sin alma. Era Tacon Fireclaw, el niño que una vez se interpuso entre ella y la mordida mortal de una serpiente. Había una deuda, una que debía pagarse. El resto del día,
mientras el pueblo celebraba su grotesca victoria y el sheriff Kane recibía palmadas y tragos en la cantina. Saji Wildrose se hundió en su trabajo con una energía que no sentía desde hacía años. Su mente, entrenada en las fórmulas exactas de las mezclas medicinales, comenzó a idear una fórmula distinta. No era para curar una fiebre ni calmar un estómago. Era una receta para lo imposible: escapar de la muerte. Sabía que el doctor del pueblo, el viejo doctor Peterson, solía estar más borracho que sobrio. Él sería el encargado de declarar la muerte. Y Kane, orgulloso y descuidado como era, querría enterrarlo rápido, sin preguntas, como un sello de poder ante el pueblo. El enterrador, don Abelardo Gutiérrez, era un hombre temeroso, que le tenía más miedo a los muertos que respeto. Haría su trabajo de forma rápida y sin mirar demasiado. Estas eran las variables. Lo único inamovible era la horca. El plan empezó a tomar forma. Audaz, peligroso, y dependía únicamente de su conocimiento. Fue hasta el fondo de la botica, donde guardaba en un gabinete cerrado las hierbas más poderosas, aquellas que su madre le advirtió que estaban a un suspiro del veneno. Sacó un frasco con acónito seco, la temida mata lobos, que en dosis pequeñas ayudaba con la fiebre, pero en un poco más podía ralentizar el corazón hasta hacerlo casi imperceptible. Luego, tomó un frasquito de extracto de belladona, la mortífera sombras nocturnas, que con un par de gotas dilataba las pupilas y daba al rostro una palidez cadavérica. Finalmente, molió una raíz de sangre de dragón, que al mezclarse con alcohol, inducía una parálisis tan profunda que imitaba el rigor mortis durante unas horas. Era una línea tan fina como un cabello. Muy poco, y el doctor notaría que seguía vivo. Muy mucho, y ella misma acabaría matándolo. Sus manos, normalmente firmes, temblaban mientras pesaba los polvos en la pequeña balanza. El método de entrega debía ser infalible. Sabía que los condenados podían recibir una última comida y bebida. El sheriff, que disfrutaba el drama, seguramente permitiría ese pequeño acto de piedad. Necesitaba un intermediario. Su mirada recayó en el joven Eli Mendoza, ayudante del sheriff, apenas mayor de edad, siempre atrapado entre querer agradar a Kane y lo poco que le quedaba de conciencia. El invierno anterior, Saji había curado de croup a su hermanita, y la madre del muchacho siempre hablaba de ella como si fuera una santa. Él era su única entrada. Preparó una petaca con el mejor mezcal que tenía guardado, y mezcló con mucho cuidado el brebaje dentro del líquido ámbar. El fuerte olor del alcohol ocultaba los ingredientes. Ahora venía la parte más difícil: convencer al muchacho de cometer un acto que podría ponerlo a él también en la horca. Respiró hondo, guardó la petaca en el bolsillo de su delantal y salió a la calle teñida por el ocaso, caminando con paso firme hacia la oficina del sheriff. La sombra de la horca se alargaba sobre el suelo, señalando directamente hacia ella. El interior de la oficina apestaba a puro viejo y vanidad. Kane, como siempre, se hacía el importante ante dos ganaderos aduladores. Su risa era un trueno desagradable que llenaba el cuarto. Saji esperó con paciencia hasta que él la notó y le hizo un gesto desdeñoso con la mano. «Señorita Wildrose, ¿qué puede hacer la larga mano de la ley por usted?», preguntó con una sonrisita torcida. Ella mantuvo la voz serena, aunque el corazón le golpeaba como un tambor. «Sheriff, sé que no me corresponde pedirlo, pero enviar a un hombre al otro mundo sin un último consuelo. Ni un animal se merece eso». Levantó la petaca. «Es mezcal fino del que guardaba mi padre. Pensé que quizás, como muestra de la misericordia de este pueblo». «Se trata del prisionero», dijo Saji Wildrose, con voz firme aunque serena. «Sé que no me corresponde, pero enviar a un hombre a su final sin un último consuelo no parece algo propio de un buen cristiano. Hasta un animal merece más que eso». Levantó la petaca. «Este mezcal es del bueno, lo guardaba mi padre. Pensé que quizás,
como último gesto de misericordia de este pueblo. Cain la miró con recelo. Sus ojos pequeños se entrecerraron como si intentara ver más allá del gesto. ¿Misericordia?, gruñó. Él no tuvo ninguna con ese cajero en Prescott. Los periódicos dicen que sigue vivo, sheriff, respondió ella suavemente, recordando el ejemplar viejo que había leído esa misma mañana. Malherido, sí, pero vivo. No intento justificar lo que hizo. Solo apelo a la parte de usted que representa la civilización en este rincón polvoriento. La adulación sutil surtió efecto. El pecho de Cain se infló con orgullo. Se veía a sí mismo como el guardián del orden, un pionero de la ley. La idea de realizar un acto generoso que no le costara nada lo halagó. Muy bien, señorita Wildrose. Un gesto cristiano, noble sin duda, proclamó satisfecho. Se volvió hacia su ayudante. Eli, llévale esto al condenado, que lo reciba con la cena. Eli Mendoza, que había estado observando el intercambio con ojos nerviosos, tomó la petaca. Al hacerlo, su mano rozó la de Saji, y ella sintió el torbellino de dudas que se agitaba dentro del muchacho. Era bueno, pero al servicio de un hombre ruin. Mi mamá siempre dice que usted es una santa, murmuró, bajando la mirada. Ese fue el primer obstáculo superado. El segundo sería la propia ejecución. A la mañana siguiente, el pueblo se reunió otra vez, aunque en menor número. El fervor inicial se había enfriado, dejando solo un deber sombrío. Saji estaba en su rincón habitual, con el cuerpo tenso como cuerda de arco. Cuando trajeron a Tacon Fireclaw, ella apenas respiraba. Él caminaba con paso lento, calculado, su rostro pálido. Pero sus ojos, esos ojos de tormenta, estaban despejados. Había bebido el mezcal, su veneno, su plegaria. Subió los escalones con un leve desfase en sus movimientos. Cuando le colocaron la soga, ni siquiera parpadeó. Volvió a mirar hacia la multitud, y otra vez, sus ojos encontraron los de ella. Esta vez, había algo distinto en esa mirada. No era reconocimiento, aún no, pero sí una chispa de duda, un reconocimiento mudo del extraño regalo que había recibido de manos invisibles. Asintió apenas, un gesto tan pequeño que solo Sai pudo notarlo. Cain levantó el brazo. El verdugo accionó la palanca. La trampa se abrió con un chasquido seco que hizo estremecer al silencio. El cuerpo de Tacón cayó. La cuerda se tensó con violencia. Pero algo estaba mal. No hubo sacudidas, no hubo pataleo ni estertores. Solo un cuerpo inmóvil, colgando como un peso muerto desde el primer segundo. El murmullo recorrió la plaza. Demasiado rápido, demasiado limpio. Sai sintió una oleada de náusea. ¿Se había equivocado? ¿Acaso el impacto lo mató de inmediato? O peor, la dosis había sido demasiado fuerte. Llamaron al doctor. Peterson, tambaleante y apestando a aguardiente barato, se acercó al cuerpo colgado. Puso una mano en el cuello, luego en el pecho. Escuchó por un instante, sin expresión. ¿Y bien?, gruñó Cain, impaciente. Cuello, roto, balbuceó el doctor. Pero no hay pulso, nada. Supongo que el susto fue demasiado. Ya está muerto, sheriff. Más muerto que un clavo. Alivio y terror se mezclaron dentro de Saji, dejándola sin fuerza. Había funcionado. El acónito había ralentizado su corazón a tal punto que ni un médico borracho e inepto pudo detectarlo. Cain escupió en el polvo. Mejor así. ¡Bájenlo! ¡Abelardo!, le gritó al sepulturero. Mételo en una caja y entiérralo antes del anochecer. No quiero que su peste quede en este pueblo. El enterrador y su hijo trajeron un ataúd barato de pino. Cargaron el cuerpo sin cuidado, lo dejaron caer dentro como si fuera un saco de papas. Y comenzaron a clavar la tapa con golpes fuertes, torpes, ruidosos. Sai no apartó la vista. Sabía que la belladona se disiparía primero. Los ojos volverían a su aspecto normal. Pero el acónito y la sangre de dragón
durarían entre 6 y 8 horas. Una ventana muy corta. Esperó a que la multitud se dispersara. Vio cómo el carro del enterrador se alejaba hacia el pequeño cementerio del Cerro de las Cruces. Entonces, cerró su botica. Colgó un letrero que decía «Cerrado por inventario» y salió por la puerta trasera. Tenía una pala escondida entre los matorrales altos detrás de su terreno y un carrito de madera que usaba para recolectar plantas. El crepúsculo manchaba el cielo con sombras violetas cuando Zahi Wildrose llegó al cementerio. Cavar una tumba recién hecha era una profanación que le helaba la sangre. Cada golpe de la pala contra la tierra pedregosa sonaba como un disparo en aquel silencio tan espeso. Cavó con desesperación. Le ardían los pulmones, le temblaban los músculos. Por fin, la pala golpeó la tapa del ataúd. Con las manos temblorosas, usó el mango como palanca. Los clavos chillaron al salir, protestando como si también ellos sintieran que aquello era una locura. Quitó la tapa y miró dentro. En la penumbra, Tacon Fireclaw yacía inmóvil. Su piel tenía un tono ceroso, antinatural. Sus ojos estaban cerrados. Por un instante eterno, Zahi Wildrose temió lo peor. ¿Y si había fallado? ¿Y si todo aquello no había sido más que un esfuerzo inútil para rescatar a un cadáver? Extendió los dedos con cuidado, rozando la piel fría de su cuello, buscando con desesperación ese pulso tenue, casi invisible, que tanto había rogado encontrar. Nada. Las lágrimas empezaron a picarle en los ojos. «Tacon», susurró, quebrándosele la voz. Y entonces, sus párpados se estremecieron. Un jadeo áspero, entrecortado, escapó de sus labios. Era un sonido espantoso, y al mismo tiempo, la melodía más hermosa que Zahi había escuchado en su vida. Sus ojos de tormenta se abrieron lentamente, dilatados, desorientados, mirando hacia el cielo estrellado que se asomaba sobre la fosa abierta. El fantasma de Redemption Gulch acababa de volver al mundo de los vivos. Despertar fue como salir a flote desde las profundidades de un océano negro. Primero llegó el dolor punzante en el cuello, luego el ardor en los pulmones, después los sonidos, el roce áspero de su respiración y una voz de mujer susurrando con urgencia. Cuando Tacon Fireclaw logró abrir los ojos del todo, lo primero que vio fue un halo de cabello oscuro recortado contra un cielo salpicado de estrellas. Estaba tendido boca arriba, sobre tierra dura, y el aire olía a tierra mojada y a lavanda. Un escalofrío de pánico lo atrapó por completo. Lo último que recordaba era la soga áspera en su cuello, los rostros burlones, la caída brutal. Intentó incorporarse soltando un gemido ahogado. «Tranquilo, tranquilo», susurró la voz. «Estás a salvo. Solo respira». Una mano fresca se apoyó en su pecho, firme pero suave. Su visión fue aclarándose poco a poco. Ya no estaba en el cementerio, sino en una habitación oscura, sobre un catre de paja. La mujer inclinada sobre él era la misma que lo había observado desde la puerta de la botica, aquella cuyos ojos no mostraban odio, solo silencio. «¿Qué? ¿Cómo?», logró murmurar, la garganta seca como el desierto. «Te lo explicaré todo», respondió ella en voz baja. «Pero primero, bebe esto». Le acercó una taza de agua a los labios, y él bebió con ansias. Durante la siguiente hora, en el sótano oculto bajo su tienda, Zahi Wildrose le contó cada detalle. Habló de las hierbas, del doctor borracho, del entierro apresurado, y de cómo lo había desenterrado bajo la sombra de la noche. Mientras ella hablaba, Tacon la observaba, su mente intentando entender. Aquella mujer tranquila, casi distante, había llevado a cabo un plan tan audaz que rayaba en la locura. ¿Por qué?, logró preguntar al fin, con una sola palabra que contenía 1000 interrogantes. «¿Por qué harías esto por mí?». Zahi dudó. Bajó la mirada hacia sus manos, que retorcían un hilo suelto de su delantal. «No me recuerdas, ¿verdad?». Él estudió su rostro.
la curva suave de su mandíbula, esos ojos sabios y tensos. Algo familiar se agitó en el fondo de su memoria. Entonces ella lo dijo: la serpiente, detrás del rancho de mi padre. El recuerdo lo golpeó como una descarga. Una niña de trenzas encendidas, pecas en la nariz, un verano compartido entre arbustos, secretos y risas. Elani, susurró él con la voz cargada de asombro y culpa. Tú eras Elani. Sahi, corrigió ella con suavidad. Él repitió su nombre en voz baja. Sonaba extraño y a la vez profundamente suyo. Nunca supe qué fue de ti, de tu familia. Nos quedamos, respondió ella simplemente. Ustedes se fueron. Una punzada de vergüenza lo atravesó. Sí, se habían ido. Su padre, un buen hombre debilitado por la mala suerte y el mezcal, los había arrastrado de fracaso en fracaso, hasta morir en soledad. Y Tacon había terminado entre los Cinder Creek Boys. No era excusa, pero sí la verdad. Mi vida cambió por completo después de eso, dijo en voz baja. Y el silencio que siguió dijo lo que no se atrevía a confesar. Durante los 2 días siguientes, Tacon se recuperó en el sótano, prisionero de nuevo. Pero esta vez, su carcelera era su salvadora. Sahi le llevaba comida, agua, ungüentos para el cuello maltratado. Hablaban en susurros, armando pedazo por pedazo los 15 años que los habían separado. Él veía en ella la misma fuerza tranquila de la niña que recordaba, ahora transformada en una inteligencia afilada y una voluntad férrea. Ella veía en él los restos del niño valiente que un día la protegió, ahora cubiertos por capas de heridas y arrepentimientos. Una noche, bajo la luz temblorosa del farol, Tacon le contó la verdad. No fue por dinero. El asalto al banco. Ella lo miró en silencio. El Sheriff Kane. No es lo que aparenta. Le explicó que usaba su placa para expulsar a los rancheros de sus tierras, comprándolas luego por una miseria a través de terceros. Que su propio primo lo perdió todo por culpa de eso. El objetivo no era la bóveda del banco, dijo. Íbamos por una caja fuerte específica, la de Kane. Una caja que contenía un libro de cuentas con cada transacción ilegal, cada soborno, cada amenaza. La conseguimos, añadió con amargura en la voz. Pero mis compañeros murieron en la emboscada que él mismo preparó. Sabía que íbamos a ir. Alguien habló. Fui el único que logró escapar. Aunque me capturaron un día después, pero antes de eso, escondí el libro. Clavó la mirada en ella, sus ojos de tormenta ardiendo con rabia y verdad. Kane no quería colgarme solo por ladrón. Quería asegurarse de que ese libro desapareciera para siempre. Un escalofrío helado recorrió a Sahi Wildrose. Aquello ya no era solo un acto impulsivo para salvar a un viejo amigo de la horca. Había interferido en los asuntos de un hombre poderoso y despiadado. Y su temor se confirmó al día siguiente. El Sheriff Kane, humillado por la tumba vacía, desató el infierno en Redemption Gulch. Declaró ante todos que el cadáver había sido robado por demonios o paganos sin alma. Él y sus ayudantes comenzaron a registrar cada establo, cada cobertizo, con preguntas cargadas de sospecha. Incluso fue a la botica. Se plantó en medio de la tienda de Sahi, su cuerpo imponente pareciendo absorber todo el aire del lugar. Tomó un frasco de hierbas y sus ojos recorrieron los estantes, hasta detenerse en el gabinete cerrado del fondo. Negocio curioso, señorita Wildrose, gruñó con voz grave. Un cuerpo desaparece así como así, de un ataúd cerrado y un cementerio vigilado. Se necesita cierta astucia para lograr algo así. No sabría decirle nada al respecto, Sheriff, respondió Sahi, puliendo un vaso de cristal, orando por dentro para que no se notaran los temblores en sus manos. No, claro que no, murmuró él, clavándole la mirada. Pero usted sabe de otras cosas, ¿verdad? Pócimas, polvos, cosas que hacen dormir, o parecer que uno duerme. Estaba tanteando el terreno, buscando una reacción.
Sagi lo enfrentó con expresión neutra, educada. Yo vendo remedios para la tos y los cólicos, Sheriff. Si necesita algo para calmar la conciencia, me temo que tendrá que buscar en otra parte. El rostro de Kane se oscureció, pero soltó una risita despectiva y se dio la vuelta. En la puerta, se detuvo. Cuídese, señorita Wildrose. Redemption Gulch no es lugar saludable para quien se mete donde no debe. Cuando se fue, Sagi se dejó caer contra el mostrador. Sentía las piernas como de trapo. Abajo, en la oscuridad del sótano, Tacon Fireclaw escuchó las pisadas pesadas del sheriff y su voz retumbando como trueno. Supo, sin duda alguna, que su regreso del más allá había puesto a la única persona que le había tendido la mano en la mira de un asesino. No podía quedarse escondido. Ya había huido una vez y no repetiría el error. El sótano se había convertido en una jaula. Durante 3 días, Tacon escuchó los sonidos amortiguados del pueblo, el crujir de las carretas, gritos lejanos y lo más aterrador, el paso firme del sheriff caminando sobre las tablas del piso, justo encima de él. Cada sonido le recordaba el peligro que le había traído a Sagi. La culpa pesaba como cadenas. Tenía que marcharse, alejar la atención de Kane, desaparecer en el desierto. Era la única forma de protegerla. Aquella noche, cuando Sagi bajó con la cena, se lo dijo. «Me iré antes del amanecer», dijo sin mirarla. «Tomaré rumbo sur, hacia la frontera. Kane pensará que escapé y saldrá tras de mí». «¿Y el libro?», replicó ella con voz firme, dejando la bandeja sobre la mesa con un golpe seco. «¿Y las familias que Kane arruinó? ¿Les dejarás la victoria? Es mejor dejarlo ganar que permitir que te haga daño a ti», soltó Tacon, la voz áspera. «Él sabe algo. Tal vez no lo pueda probar, pero te sospecha. Si me quedo, o si tú me ayudas, es una sentencia de muerte para ti. ¿Y qué clase de vida tendría yo sabiendo que ayudé a alguien a huir, para que un tirano siga destruyendo este valle?», lo retó ella, sus ojos brillando con fuego. «No soy una niña asustada escondida de una serpiente, Tacon. No arriesgué todo, solo para verte correr de nuevo». Sus palabras lo dejaron mudo. En su rostro vio una valentía que lo avergonzó. Tenía razón. Huir había sido el legado de su padre, y ese camino los llevó a la ruina. Era hora de quedarse y de pelear. «El libro», dijo con voz baja y decidida, «está escondido en la iglesia abandonada de Silver Tip Creek, como a 5 millas al este. Lo metí dentro de la Biblia del púlpito. Es la única prueba que tengo». «Entonces tenemos que ir por él», afirmó ella sin lugar a discusión, «y encontrar la forma de usarlo contra él». Un nuevo plan comenzó a tomar forma, no de huida, sino de enfrentamiento. Era aún más loco que el primero, pero necesitarían aliados. Aunque ellos no lo supieran aún, decidieron que Tacon, bajo la oscuridad de una noche sin luna, iría a recuperar el libro. Mientras tanto, Sagi empezaría a sembrar dudas sobre Kane entre los vecinos, sin levantar sospechas. 2 noches después, Tacon salió del sótano. Vestía ropas oscuras que Sagi le había conseguido. Se movía como un fantasma entre los callejones de Redemption Gulch. Las habilidades de forajido que antes usó para el crimen, ahora servían para algo distinto. La libertad se sentía embriagante y aterradora. Cada crujido del viento parecía una bota de alguacil. Llegó a la iglesia derruida justo cuando el cielo del este comenzaba a teñirse con el aliento del alba. El lugar olía a polvo viejo y abandono. Entró sin dudar. Fue directo al púlpito. Sus dedos temblaban levemente mientras abría la enorme Biblia de cuero. Allí, entre las páginas del libro de Levítico, envuelto en piel aceitosa, estaba el cuaderno de cuentas. Tacon Fireclaw apenas lo había tomado cuando una tabla del suelo crujió detrás de él. Giró al instante, la mano yendo instintivamente hacia un arma, que ya no tenía. Una silueta se dibujaba en la entrada, contra la luz creciente del amanecer.
Era Eli Mendoza, el joven ayudante del sheriff. Sostenía un rifle, pero apuntaba al suelo. Le temblaban las manos. Lo sabía, susurró, la voz quebrada. Mi madre. Dijo que la señorita Wildrose andaba rara, que compró provisiones para 2 personas. La seguí hace 2 noches cuando fue al cementerio. La tierra aún estaba suelta. Tacón quedó inmóvil, la mente girando a toda velocidad. Ese era el final. Debería arrestarte, dijo Eli, aunque no levantó el rifle. Debería llevarte ante Kane. ¿Y por qué no lo haces?, preguntó Tacón, con voz firme. El rostro del joven era un mapa de angustia. Porque sé lo que es. He visto lo que hace. Mi propio tío fue uno de los que forzó a vender su tierra. Kane lo molió a golpes en una celda. Dijo que fue por resistirse al arresto. He llevado su placa, he cobrado su sueldo, y eso me ha estado carcomiendo por dentro. Tacón vio la grieta, una llama de decencia que Kane no había logrado extinguir. Levantó el cuaderno. Esto es la prueba, Eli. Todo lo que ha hecho, nombres, fechas, cantidades. Está todo aquí. Puedes ayudarme a desenmascararlo, o puedes llevarme ante él y dejar que siga pudriendo este pueblo. El joven miró el cuaderno, luego a Tacón. Su conciencia libraba una batalla con su miedo. Durante un largo silencio, solo se oyó el viento silbando entre las ventanas rotas de la iglesia. Al fin, Eli bajó el rifle con un suspiro tembloroso. ¿Qué quieres que haga? Tacón regresó al sótano de Saji Wildrose antes de que el pueblo despertara. El cuaderno ahora estaba seguro. Y una peligrosa, frágil alianza se había formado. Cuando le contó a Sai sobre Eli Mendoza, una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Ya no estaban solos contra el mundo. Esa misma tarde, mientras cerraba la tienda, Tacón subió del sótano. Era la primera vez que ella lo veía a plena luz del local, limpio, afeitado y con ropa que le quedaba bien. Ya no era el espectro demacrado de la horca. Era un hombre con fuego nuevo en los ojos. Saji, dijo él, con voz más suave de lo que jamás la había escuchado. Lo que hiciste por mí, jamás podré pagártelo. No hay nada que pagar, Tacón, dijo ella girándose hacia él. Él dio un paso más, y de pronto el aire entre ambos se cargó de emociones no dichas. ¿Estás segura? Me salvaste la vida, y no solo de la horca, ahí afuera, con esa banda. Ya estaba muerto, solo que aún respiraba. Tú me recordaste quién fui, aquel niño que sí sabía la diferencia entre el bien y el mal. Él extendió la mano, sus dedos ásperos rozando la mejilla de ella con una ternura inesperada. Ese contacto fue una chispa, un estremecimiento que la atravesó de pies a cabeza. Había pasado su vida curando heridas de otros, pero nadie la había mirado como él la estaba mirando ahora, con asombro, con gratitud, con una ternura que la hacía sentirse vista por primera vez. Él no había vuelto por venganza, ni siquiera por el cuaderno. Había vuelto por esto, por ella. En el silencio de la botica, rodeados del olor de las hierbas, el forajido Tacón Fireclaw se inclinó y besó con suavidad a la mujer que lo había devuelto del más allá. Un beso que selló un pacto y que los puso en rumbo directo hacia la furia implacable del sheriff. Porque Kane no era un hombre paciente. El misterio del cadáver desaparecido se había convertido en una obsesión personal. Ya no era solo vergüenza pública, era una mancha que no podía borrar. Sentía el juicio mudo de los vecinos. Escuchaba los susurros tras las manos. Su autoridad, antes absoluta, empezaba a resquebrajarse, y todos sus instintos, afilados por años de brutalidad y orgullo, apuntaban en una sola dirección. La discreta botica al final de la calle. No tenía pruebas. La vida de Saji Wildrose era un fuerte de rutina y respeto. Pero Kane no necesitaba pruebas, solo necesitaba una excusa. Y su ataque no comenzó con golpes ni balas, sino con el veneno lento del poder.
Primero, emitió una ordenanza. Toda preparación medicinal debía ser inspeccionada por el Dr. Peterson para garantizar la seguridad. Un teatro transparente. El doctor borracho no haría más que sellar con su firma los caprichos de Kane. Los alguaciles comenzaron a aparecer cada día en la tienda de Sagi. Revolvían frascos, contaminaban tarros estériles, espantaban a los clientes con su sola presencia. Su negocio, su independencia, comenzó a marchitarse. Luego, atacó su reputación. Empezó a esparcir rumores en la cantina con voz empapada en falsa preocupación. Es raro que una solterona como la señorita Wildrose tenga horarios tan extraños, decía. Su madre ya practicaba cosas que no eran muy cristianas. Insinuó que una mujer con tanto conocimiento de hierbas podía curar o envenenar. El corazón supersticioso del pueblo tragó el cebo. Quienes antes la saludaban con respeto, ahora evitaban su puerta, cruzaban la calle al verla. Pero Sagi, por fuera, mantenía el porte de acero. Solo Tacon veía por las noches. ¿Cuánto le costaba sostenerlo? Él lo vio. El destello de dolor en sus ojos, el peso del agotamiento hundiéndole los hombros. Todo esto es por mi culpa, murmuró Tacon Fireclaw una noche, con los puños apretados de pura rabia, escuchando desde el sótano. «Te equivocas», respondió Sagi Wildrose, su voz firme pese al cansancio. «Él no me castiga por lo que tú hiciste. Me castiga porque tiene miedo. Un animal acorralado siempre es el más peligroso. Eso solo significa que nuestro plan está funcionando». Eli Mendoza dice que el Consejo del Pueblo ya empieza a hacer preguntas sobre las tierras que Kane ha ido comprando. Eli se había convertido en su salvavidas. Les informaba sobre los movimientos del sheriff, y a cambio, utilizaba la información del cuaderno para sembrar sospechas de forma anónima entre los miembros del Consejo. Confirmó que un mariscal federal pasaría por Redemption Gulch dentro de una semana. Ese era el plazo. Tenían que exponer a Kane antes de que llegara el mariscal, con un caso tan claro que no pudiera ignorarlo. Kane, sintiendo que el control se le escurría, decidió atacar de frente. Necesitaba una excusa para irrumpir en la botica, arrasarla de arriba abajo sin dar explicaciones. La encontró en Tommy Gable, el hijo del enterrador. Al chico lo habían sorprendido robando manzanas de la tienda general. Un delito menor que normalmente solo merecería una regañina. Pero Kane vio la oportunidad perfecta. Arrastró al muchacho asustado hasta su despacho y, a punta de amenazas y falsas promesas, lo obligó a mentir. Esa misma tarde, Kane, flanqueado por 2 ayudantes, irrumpió en la botica de Sagi. Afuera, comenzó a formarse un pequeño grupo de curiosos atraídos por el alboroto. «¡Sagi Wildrose!», bramó el sheriff, su voz retumbando por todo el local. «Tengo una declaración jurada del joven Tommy Gable. Asegura que le vendiste un tónico energético, que lo hizo sentirse extraño y mareado. Dice que eso nubló su juicio, y por eso robó. Estás arrestada por corromper a un menor con tus peligrosas mezclas». Sagi lo miró horrorizada. La acusación era absurda, una mentira descarada. Pero eso ya no importaba. Él ya tenía su pretexto. «Eso es ridículo, sheriff. Yo nunca le vendí nada a ese niño. Solo le di ajenjo para el caballo de su padre». «Eso se lo dices al juez», espetó Kane con sorna. «Revisen todo el local, cada rincón. Confisquen todos estos supuestos remedios como evidencia». Le agarró el brazo con una fuerza cruel, como si quisiera romperlo. El pánico le estalló en el pecho, no por ella, sino por Tacon. Estaba oculto justo debajo de sus pies, en el sótano, cuya entrada quedaba cubierta por una alfombra pesada y una vitrina. Si lo descubrían, ambos terminarían en la horca. Los ayudantes comenzaron a destrozar su tienda meticulosamente organizada. Sacaban frascos de las estanterías y volcaban su contenido al suelo. Kane la empujó hacia la salida con brutalidad. En un instante, los ojos de Sagi se cruzaron con los de Tommy, que observaba desde el otro lado de la calle. El rostro del niño era blanco como el papel, cargado de culpa.
Abajo, Tacon escuchó todo. Las falsas acusaciones, los gritos de Sagi, el crujir de frascos, el ruido de su mundo cayéndose encima. La oyó gritar cuando Kane la empujó violentamente, y en ese momento, algo dentro de él se rompió. El estratega cauteloso se desvaneció. Lo consumió una rabia ardiente, justa, imparable. No podía dejar que Kane se la llevara. No podía permitir que ella pagara el precio por su libertad. Revisó el revólver Colt que Ellie le había entregado en secreto. El peso era un viejo conocido, un consuelo oscuro y decidido. Se acercó a la puerta del sótano. Escuchaba los pasos encima. Las botas de los ayudantes tronaban sobre las tablas, acercándose al tapete. Kane estaba disfrutando del espectáculo. Llevaba a Sai como trofeo, exhibiéndola ante el pueblo. Ese sería su error fatal. Pensaba que demostraba poder, pero solo estaba montando el escenario. Tacon Fireclaw supo que no podía seguir oculto. El tiempo de los secretos había terminado. Había llegado el momento del ajuste de cuentas. El fantasma de Redemption Gulch estaba a punto de salir a la luz del día. El polvo de la calle principal raspaba como papel de lija bajo los pies de Sagi. La mano de Kane, como hierro candente, la sujetaba del brazo con una fuerza brutal. Cada paso hacia la cárcel era una sentencia. Había fracasado. Su apuesta imposible, que había salvado a Tacon de la horca, la había llevado directo a esta humillación pública. Los rostros en la multitud eran solo manchas de morbo y juicio. Veían a una solterona deshonrada, arrastrada por su propia locura. No sabían nada del hombre escondido bajo el suelo de su tienda, el hombre por el que ella lo había apostado todo, y que ahora sería descubierto y ejecutado. Kane sonreía, su voz tronando con veneno. Esto es lo que pasa con quienes se mezclan con artes oscuras y engaños. Este es un pueblo de ley, un pueblo de Dios. Estaban a mitad de camino hacia la cárcel cuando un sonido lo interrumpió. No fue fuerte, solo un simple chirrido seco de bisagra, pero en medio de aquella tensión, sonó como un disparo. Todas las cabezas, incluida la de Kane, giraron hacia la fuente del sonido. Era la puerta de la botica de Sagi Wildrose. La puerta se abrió de par en par, y por un momento no se vio más que un rectángulo oscuro lleno de sombras. Luego, una figura dio un paso hacia afuera, emergiendo del frescor de la botica hacia la luz implacable del desierto. Un jadeo colectivo recorrió la multitud como fuego sobre el pasto seco. Era Tacon Fireclaw, pero no era el forajido herido y ensangrentado que todos habían visto colgar de la horca. No era el cadáver pálido y sin vida que muchos juraron haber visto clavado en una caja de pino. Estaba erguido, firme, con la mirada encendida por un fuego que nadie allí comprendía aún. El sol brillaba sobre su rostro afeitado, atrapaba el marrón polvoriento de su cabello y relucía en el mango gastado del revólver Colt que llevaba en la cadera. En su mano izquierda sostenía un cuaderno de piel aceitosa, delgado, pero letal. Sus ojos de tormenta, fríos y claros, recorrieron los rostros atónitos de los presentes, hasta clavarse como una lanza en Bartholomew Kane. Kane se congeló a medio paso. El color se le esfumó del rostro, dejando solo una máscara pálida y boquiabierta de puro terror. Soltó el brazo de Sagi Wildrose como si se hubiera quemado, su mano temblando sobre la culata de su arma. «¡Cole!», escupió el nombre con voz rota, apenas un susurro incrédulo. El fantasma que había enterrado había vuelto para atormentarlo a plena luz del día. Tacon dio un paso lento, deliberado. El crujido de su bota sobre la tierra fue el único sonido en un mundo que se había quedado sin aliento. «Buenas tardes, sheriff», dijo con una calma aterradora, como quien pronuncia una sentencia. «Creo que tiene algo que me pertenece». Sus ojos se desviaron hacia Sagi, que seguía paralizada entre los dos hombres, con el corazón desbocado golpeándole el pecho. Kane, por un instante, buscó desesperado una explicación racional. Algo que lo salvara de la verdad imposible que tenía enfrente. «¡Es un truco!»,
gritó, la voz quebrada, intentando despertar al pueblo. «Una ilusión del demonio, una trampa del infierno». «Sí, aquí hay un demonio», replicó Tacon, avanzando otro paso. «Pero no soy yo». Levantó el cuaderno. «Tal vez reconozcas este librito, sheriff. El que escondiste con tanto cuidado. Tu librito». Se detuvo en medio de la plaza, solo, pero con el destino del pueblo en la mano. «Este cuaderno cuenta una historia», dijo alzando la voz para que todos pudieran oír. «La historia de un hombre de la ley que juró proteger a este valle, pero que se convirtió en su depredador». Abrió el cuaderno. Aquí habla de la familia Abernathy, de cómo su pozo se volvió venenoso, justo una semana antes de que tú les ofrecieras comprarles la tierra por 1/10 parte de su valor. Miró entre la multitud hasta encontrar el rostro del hermano del viejo Abernathy. «Está aquí, Patricio. El pago que te dijeron venía de una empresa de tierras en Phoenix. Salió de la misma cuenta en la que el sheriff depositó un soborno del ferrocarril. 2 días antes, un murmullo bajo, enojado, comenzó a crecer. ¿Y qué hay del rancho Miller?», continuó Tacon, sus ojos clavándose en Illy, que temblaba detrás de su jefe. «El cuaderno dice cómo ejecutaste un préstamo que nunca existió legalmente, sheriff. Cómo amenazaste con arrestar al hijo de George Miller si no firmaba la escritura». «¡Mentiras!», vociferó Kane, el sudor perlándole la frente. «Ellie, arréstalo. Es un delincuente condenado. Dispárale si es necesario». Todas las miradas se posaron sobre Ellie Mendoza. Era su hora de la verdad. Miró la cara descompuesta de Kane, luego la mirada serena de Tacon. Vio los rostros de sus vecinos endurecerse, pasar de la duda a la furia. Vio a Saji Wildrose de pie, con una dignidad que dejaba al sheriff reducido a polvo. El peso de su culpa, de lo que había callado, de lo que le pasó a su tío, lo apretó en el pecho. Respiró hondo y eligió. Dio un paso al frente. Ya tenía la pistola en la mano, pero no la apuntó a Tacon. La levantó firme y la dirigió directo al pecho del sheriff Kane. «No está mintiendo», dijo con voz apenas audible, pero firme como roca. «Mi tío me contó lo que le hiciste, solo que yo tenía miedo de creerle». Miró al pueblo. Su voz creció. «No está mintiendo. Todo esto es verdad». Esa traición fue el fin de Kane. Su último pilar se derrumbó. Se quedó solo, rodeado por su propia telaraña de mentiras. Lo vio en los ojos de todos. Ya no era el símbolo del orden. Era un ladrón, un tirano, desenmascarado. Y el pánico dio paso a algo peor. La furia de una bestia acorralada. Ya no tenía nada que perder. Con un rugido salvaje, se lanzó por su arma, rápido, desesperado, nacido del miedo. Pero Tacon fue más rápido, movido por algo más poderoso. Propósito. El Colt saltó a su mano como si fuera parte de su cuerpo. Un solo disparo rompió el aire. Firme, final. No fue para matar, fue para terminar el combate. Un punto final al reinado brutal del sheriff. La bala atravesó la parte carnosa del hombro de Kane. El sheriff gritó. Un chillido agudo, cargado de dolor y de incredulidad. Retrocedió tambaleando. Su revólver, apenas a medio camino de salir de la funda, cayó inútil al polvo. Kane se desplomó de rodillas, sujetándose el hombro ensangrentado. Ya no era el imponente hombre de la ley. Solo un hombre roto, derrotado. Por un instante, todo el pueblo quedó congelado. Entonces, el hechizo se rompió. Saji Wildrose corrió hacia él, los ojos buscándolo, temerosa de que estuviera herido. Tacon Fireclaw fue a su encuentro, su arma ya enfundada, su mirada suavizándose al verla. «¿Estás bien?», preguntaron los dos al mismo tiempo, la misma frase, nacida de un mismo temor. Él alzó la mano, tocando con ternura su mejilla, como si necesitara asegurarse de que estaba viva y a salvo. «Gracias a ti», dijo, en voz baja, solo para ella.
A su alrededor, el pueblo comenzaba a moverse. Eli, Mendoza, ahora con autoridad incuestionable, ordenó a 2 rancheros fuertes que arrastraran al quejumbroso Kane hasta su propia celda. El presidente del Consejo del Pueblo tomó el cuaderno de las manos de Tacón con solemnidad, consciente del trabajo que les esperaba. La justicia, lenta y tantas veces negada, por fin empezaba a abrirse paso en Redemption Gulch. Pero en el centro de la calle, Tacón y Saji seguían en su propio mundo, ajenos al bullicio. Él le tomó ambas manos, sus palmas callosas envolviendo las de ella, cálidas y temblorosas. «Tengo que irme», dijo en voz baja, con un pesar que se le notaba en cada palabra. «El mariscal federal llegará pronto. Mendoza le contará todo. Pero yo sigo siendo un fugitivo. Tendrán que arrestarme». El corazón de Saji se encogió, pero asintió. Lo comprendía. «¿Crees que te escuchen? Sobre el cuaderno. Sobre Kane». «¿Lo harán?», dijo él con una seguridad nueva. «Eli. Y todo el pueblo serán mis testigos. No será una batalla corta, ni fácil. Pero tal vez no tenga que huir para siempre. Tal vez pueda limpiar mi nombre, a la manera correcta». La miró, y en sus ojos de tormenta brillaba algo que nunca se había permitido soñar. Futuro. «Cuando todo esto termine, y va a terminar, Saji, volveré por ti. No volveré a dejarte. He pasado media vida huyendo del pasado. Tú me has dado una razón para construir un mañana». A ella se le humedecieron los ojos, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Le apretó las manos. En ese gesto sencillo puso toda su fuerza, su fe, su amor. En algún lugar tranquilo, susurró, repitiendo las palabras que él le dijo una vez, desde el sótano. «Aquí estaré». Él había vuelto para limpiar su nombre, pero se había quedado por ella. Había venido a reclamar su corazón, y en el camino había recuperado el suyo. Se inclinó y la besó. Un beso suave, profundo, lleno de promesa. Justo en medio del caos. Un beso que cerraba su pasado y sellaba su futuro. Luego, con una última mirada cargada de todo lo que no se dijeron, le soltó las manos. Caminó hacia el establo con paso decidido, sin que nadie se atreviera a detenerlo. Minutos después, salió montado sobre una yegua color castaño. Cabalgó hasta el borde del pueblo y se detuvo. Giró la cabeza en la silla de montar, buscando una última vez sus ojos, y desde la distancia polvorienta, una promesa silenciosa viajó entre ambos. Saji Wildrose no se movió. Lo vio alejarse hasta que su figura se volvió un punto solitario contra el cielo teñido de rojo. No era un forajido huyendo hacia el ocaso, sino un hombre libre cabalgando hacia el amanecer. Y en lo más profundo de su alma, supo que él cumpliría su promesa. Volvería. Y así quedó escrita la historia de Saji Wildrose y Tacón Fireclaw en las crónicas de Redemption Gulch. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.